¿Y si tu mayor acto de bondad sazona el cuchillo clavado en tu propia espalda? Grace Belligne, 51, con harina en las mejillas y voluntad de acero, condujo 3 condados con un pastel aún tibio en el asiento del copiloto. Mañana era el 70 cumpleaños de su padre. Quería sorprenderlo y arreglar la puerta del granero antes del anochecer. La casa olía a aceite de linaza y recuerdos de Ospupies. Encontró a su padre en la cocina, frunciendo el ceño ante facturas que parecían un electrocardiograma de pura preocupación. Gracia remangó la camisa, cambió bisagras rotas y apretó cada tornillo hasta que la madera dejó de quejarse. Creía que las buenas acciones generaban intereses compuestos, hoy mudas, mañana generosas. Al atardecer, unos faros iluminaron la entrada. Laurel, su hermana menor, bajó del coche con un blazer afilado como un cuchillo juliana. Rechazó el pastel, los carbohidratos son tan década pasada, y deslizó un sobre la mesa. Poder notarial y contrato de venta inmediata. Según los papeles, su padre había cedido la granja al emprendimiento inmobiliario de Laurel el mes anterior. Grace, monólogo interno, papá detesta firmar servilletas, y mucho menos contratos. Aquí huele a ambición recalentada. La sonrisa de Laurel era tan fina como papel de fumar. Prometía residencia senior de primer nivel donde hoy crecía el maíz. Papá merece comodidades, no pintura descascarada. La mano de su padre tembló al admitir que Laurel había manejado los trámites, después de explicarle las facturas médicas. Más tarde, Gracia halló la hipoteca original, saldo cero, facturas médicas pagadas por el seguro de veteranos. Al costado, el pastel se enfriaba, símbolo de optimismo ingenuo. Lo que Grace descubra a continuación volteará todos sus recuerdos de infancia. No querrás perderte como el amor fraternal se convierte en guerra de tribunales. ¿Puede una firma sangrar culpa aunque la tinta ya se haya secado? Grace saqueó archivadores polvorientos y destapó un préstamo de $480,000 contra la propiedad, transferido a Maplecrest Development Inc., la startup de Laurel. El banco confirmó la autorización digital desde un correo que terminaba en @sweetlaurelwellness. Su padre apenas sabía reenviar fotos de gatos. Grace encaró a Laurel frente al estudio de yoga que ella dirigía. Laurel esquivó con mantras zen, hasta que Grace le mostró los extractos bancarios. Chispas de furia iluminaron unas pestañas perfectamente rimeladas. Contrató a Danny Cobb, abogado mariscal de campo de la vieja secundaria, experto en blitz legales. Descubrió 2 datos letales. La firma notarial provenía de un notario fallecido 6 meses atrás y la junta de Maplecrest incluía al prometido de Laurel, Michie Meet the Switch, Crane, banquero de inversión con fama de thriller. Danny solicitó una orden de suspensión, la venta quedó congelada. Laurel contraatacó con un comunicado: Grace era inestable y manipulaba a un anciano vulnerable. Los noticieros lo sirvieron como palomitas gratis. Grace, monólogo interno: si me pintan de loca, les regalaré un retrato en realismo cortante. Grabó un recorrido por la granja, papá, sin ayuda, citando estadísticas de béisbol y clavando tablas más rectas que muchos contratistas. La opinión pública viró, pero Laurel aún tenía munición, un vídeo de papá aceptando vender, con un parche de medicación que había dejado de usar un año antes, sello de edición fraudulenta. Las 2 hermanas blandieron martillos legales, pero solo una conoce el agujero de deuda que esconde la sonrisa de Mitch. El próximo golpe caerá donde nadie apuntó. ¿Que se quiebra primero, un plan torcido o la espalda que lo destapa? En el proceso judicial afloró la deuda de juego de Mitch, un cráter disfrazado de inversiones boutique. Maplecrest no rescataba a papá, tapaba el hoyo rojo de un casino cripto. El abogado Danny obtuvo registros de la plataforma, saldos más rojos que un semáforo ignorado. Laurel tambaleó. Danny le ofreció un acuerdo privado: devolver la granja y Grace guardaría silencio. Laurel escupió: chantaje, pero sus pupilas gritaban pánico. Mitch salió dando portazos, telefoneando a prestamistas imaginarios.
Esa noche, Grace halló a papá puliendo su vieja corneta de los marines. Susurró: «Cría a mis hijas para compartir, no para robar». Grace prometió arreglarlo, él negó con la cabeza: «Arréglense ustedes primero». Mitch planeó prender fuego al silo, cobrar el seguro y largarse. Laurel descubrió la trama en su portátil y comprendió que el amor también podía ser tan falso como aquel sello notarial. Llegó al granero bajo la lluvia, lágrimas mezcladas con rímel, y confesó todo a Grace. Esta le tendió una linterna y un teléfono: «Llama al jefe de bomberos antes de que encienda la cerilla». Las hermanas unidas contra la chispa de Mitch. ¿Bastará la confesión para apagar la codicia o la granja arderá como pira funeraria? ¿Puede un campo quemado por la traición volver a dar cosecha útil? El sheriff llegó segundos antes de que el mechero chascara. La lluvia silbaba en la grava, las linternas desnudaron la verdad. Mitch esposado, fraude frustrado. Laurel se desplomó en el barro, pidiendo perdón con sabor a tierra mojada. En el juicio, Laurel se declaró culpable de fraude, libertad condicional y restitución. Firmó la granja de vuelta a papá y cedió su parte a un fideicomiso gestionado por ambas hermanas. Decisiones por voto unánime. Mitch encaró la cárcel: los trajes caros no visten un delito. Grace rebautizó la finca como Second Press Orchards y añadió una sidería a cargo de veteranos locales. Laurel llevó la contabilidad con reuniones semanales de rendición de cuentas. Papá colgó los andamios, pero hacía sonar la campana del almacén cada mañana, ritual más alto que cualquier veredicto. Grace, monólogo interno: la confianza no es cosecha, es la labranza después de la tormenta. La inauguración atrajo una fila que doblaba la carretera. Cada visitante se llevaba sidra, y una lección embotellada: la traición fermenta rápido, pero el perdón, bien envejecido, puede servirse suave como nunca imaginaste. Resolución. La granja Belling echa raíces nuevas en suelo golpeado. Grace y Laurel no brindan con copas rosadas, sorben en tazas abolladas, recordando cada grieta que esas tazas cargaron. Y cada clink promete, sin atajos. Sin firmas falsificadas. Solo trabajo honesto, dulce, ácido, inolvidable. ¿Qué pasa cuando hasta el cielo decide que aún no has pagado bastante? Finales de abril coqueteó con el sol hasta que un granizo atronó la finca como si Dios vaciara un cubo de canicas. Los brotes quedaron hechos jirones, el techo de la sidería vibró como pandereta en paro cardíaco. Grace corrió hilera tras hilera contando ramas rotas, Laurel la seguía con un portapapeles inútil bajo el diluvio. El seguro solo cubría parte, la cláusula acto de Dios estaba llena de agujeros. Y un folleto lustroso llegó por correo: Crispcraft, adquiera hoy, jubile mañana. Traducción: olemos sangre en el barro. Grace, interna en primero mi hermana, luego fuego, ahora pelotas de hielo. Al universo le encantan las secuelas. Laurel propuso hablar con Crispcraft para presionar con una contraoferta. Grace replicó que prefería embotellar agua de tormenta y venderla como vintage lágrimas. Pero la nómina se acercaba, y la madera para nuevos soportes no era gratis. El fin de semana llegaron voluntarios, viejos compañeros de Danny, linieros plateados armados con motosierras. Podaron, apilaron madera y bromearon que la rehabilitación del huerto contaba como cardio. Grace horneó 7 pasteles, Laurel preparó café capaz de derretir cucharas. Aún quedaba la mitad del huerto hecho trizas, pero los manzanos viejos conservaban brotes. Grace apostó por un lote limitado de sidra Storm Survivor, venta anticipada. Los ojos de Laurel brillaron, la esperanza reclamaba derecho de ocupación. Las preventas arrancan al amanecer, el banco mira el reloj y Crispcraft sobrevuela con chequera. Averigua si los granizos se vuelven escalones, o lápidas. ¿Puedes salvar un sueño mientras el pasado araña de nuevo la ventana? La preventa se agotó en 43 horas, justo cuando Laurel recibió una llamada a cobro revertido. Mitch desde la cárcel. Ofrecía de claves cripto,
suficientes para pagar su restitución si ella hablaba bien de él en la audiencia de libertad condicional. Laurel interna un engaño, una firma, y cada barril abollado se vuelve oro. Pero ya sea que sabe el oro falso. Entonces papá sufrió un menictus. Grace vivía en la silla del hospital, Laurel cargaba culpa. Al amanecer, Laurel confesó la propuesta de Mitch delante de él. Papá arqueó la ceja, código Morse familiar, NO. Llorando, Laurel y Grace firmaron una declaración en contra de la libertad de Mitch. Danny la presentó antes del desayuno. La audiencia llega, las máquinas del hospital marcan el tempo, y 10.000 botellas esperan manzanas aún pendiendo de un hilo. Mañana un convicto podría salir, o las hermanas podrían liberarse al fin de él. Cuando cada rama cruje bajo peso, ¿qué rama cortas y cuál trepas? En la audiencia, Laurel leyó su declaración, sin adornos, con voz temblorosa. Facilité un fraude, no avalaré otro. El juez negó la libertad condicional. La sonrisa de Mitch se astilló como barniz barato. De vuelta a casa, papá arrancó la rehabilitación con su arado cromado, andador. Grace mezcló dos variedades supervivientes, la sidra resultante sabía a dulce ahumado, Cronplau. En el mercado, su modesto puesto agotaba existencias. El representante de Cripcraft volvió con una oferta mayor. Grace le sirvió un sorbo de Cronplau, receta propietaria, como decir no. Oferta rechazada. Papá regresó el 4 de julio. Picnic en el huerto, banderitas, tartas. Al atardecer, tocó su corneta, luego la entregó a Laurel, te toca tocar Diana. Señaló a Grace, y tú, marca el ritmo. Grace, interna somos una banda imperfecta, pero la melodía al fin es nuestra. La cosecha de otoño batió récords, las manzanas marcadas por el granizo daban sabor intenso. Laurel llevaba la contabilidad a lápiz, Grace experimentaba con sidra Meteor Sour. Papá supervisaba desde su mecedora, alzando la ceja cuando hacía falta dirección. En vísperas de Acción de Gracias, colgaron una placa de madera, Bellini y hijas, crecido tras cada tormenta. Brindaron con tazas de Cronplau, sabor a humo, dulzura y paz ganada. Resolución. Se Compreso Urchers no se volvió imperio, sino punto de referencia. Turistas compran sidra y escuchan la historia de dos hermanas que aprendieron que los atajos cortan más hondo en casa. Cada tapón lleva grabado, la confianza se prensa a mano.